Desde acá, desde los estudios de nuestra casa informativa Telesur, inicia Con Género, espacio en donde las voces de mujeres, nuevas masculinidades, cuerpos feminizados, identidades, orientaciones y expresiones en su diversidad asumen el protagonismo. Soy Marielis Fuentes y te invito a este recorrido informativo. Desde donde te encuentres puedes conectarte a través del portal web www.telesurtv.net. Iniciamos desde ya con nuestros titulares. Fátima Gamboa es activista feminista, lesbiana e indígena. Ella nos contará acerca del ser lésbico en la cosmovisión originaria. Más adelante, en nuestra sección Lenguantes, conoceremos de algunos de los nombres que en lenguas ancestrales se les da a la homosexualidad. Esto es tan solo un abreboca de todo lo que nos espera para hoy. Iniciemos desde ya con nuestra información. El pueblo de Brasil vuelve a recibir un golpe contra la democracia con el asesinato del líder comunitario Alexandre Pereira, quien fue encontrado sin vida dentro de un vehículo en la zona oeste de Río de Janeiro. Pereira, quien junto a Marielle Franco elevaba las necesidades del pueblo pobre hasta el Parlamento, días antes había declarado por la muerte de la concejal. Luego de la pericia realizada por la Comisaría de Homicidios de la capital, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal, donde será examinado. Según medios locales, testigos aseguran que uno de los asesinos del exfuncionario gritó: "A este hay que callarle la boca". El acto de discriminación y racismo fue grabado y difundido por las redes sociales. Ocurre en el interior de un bus en la ciudad de Santa Cruz, donde una mujer de esa ciudad impide que se siente a su lado una mujer migrante de origen quechua, cuya vestimenta tradicional es la pollera. ¡Cállate! No estás en el mercado, estás en un micro. Entonces, ¿me callas? Vos me estás faltando respeto. ¿De quién te estás faltando respeto? ¿Quién viene? Por lo tanto, es una circunstancia donde está uno con sus polleras, carajo. La mujer indígena reclama por el abuso y recibe insultos. Y la directa alusión a su condición de colla, como se denomina en ciertas regiones del país a los habitantes de valles y altiplano. Esto nos está demostrando de que todavía tenemos que trabajar mucho como sociedad. Creo que hay algunos caminos, algunas rutas, porque la normativa ya existe. Pienso que uno son los medios de comunicación y pienso que otro camino es la misma educación. Pienso que en la educación es necesario reforzar este tema de la interculturalidad. El gobierno pidió la inmediata intervención de la Fiscalía para imponer las sanciones que determina la ley. Debe caer todo el peso de la ley sobre este acto y sobre cualquier acto de menosprecio por la condición indígena, por la condición étnica cultural de una persona. Tienen que ser las autoridades pertinentes las que realicen la investigación y en el marco de la ley contra el racismo y los contextos del Código Penal tiene que asumirse una acción de parte del Ministerio Público. Diputadas de la Comisión de Derechos Humanos anunciaron que se adscribirán como denunciantes de este hecho de racismo y discriminación. Siempre hemos sufrido, todas las mujeres de pollera, y hemos sido humillados los indígenas, pero no debemos permitir, debemos poner en práctica nuestras leyes. Hay otros actos que no se viralizan, ¿no?, en las redes y solamente se quedan en la impunidad, ¿no? La Constitución prohíbe el racismo y la discriminación. Y desde el año 2010 existe una ley expresa que tipifica ambos delitos y los sanciona con cárcel. La mayoría de la población de este país es indígena y campesina, según los registros oficiales. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Después de haber hecho esta revisión informativa, vamos a ver qué se genera en nuestras redes sociales, en nuestras multiplataformas web, desde una mirada de género. Epsi Campbell es la primera mujer afrodescendiente en ocupar la vicepresidencia de Costa Rica. Su lucha por la igualdad social y la equidad de género ha sido tendencia en la red social Twitter. El usuario @epaulonlgbt publica: felicitaciones @Epsi Campbell, vicepresidenta electa de Costa Rica, primera mujer afrodescendiente en ocupar este cargo en América continental.
Por su parte, la usuaria @Bárbara Fuentes escribió: "Qué bien, en Costa Rica asume como vicepresidenta la economista Epsi Campbell, primera mujer afrodescendiente que llega a una vicepresidencia en América Latina, con un gabinete 50-50, ejemplo de paridad democrática, bien por la igualdad de género y la gobernabilidad inclusiva". La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales para América Latina y el Caribe publicó: "Costa Rica venció al fundamentalismo político y religioso anti-LGBTI. Celebramos la elección de @CarlosALBQ y de @Epsi Campbell como presidente y vicepresidenta en pos de favorecer la visibilización, el reconocimiento y la inclusión de las personas LGBTI". Esa era la información que encontrábamos en nuestras multiplataformas web. Les recordamos que ustedes pueden entrar en contacto con nuestro equipo. ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo, a través de nuestras cuentas en Twitter, @congénerotelesur o @marieliztelesur. También tenemos nuestro correo, congénero@telesurtv.net. Por allí déjanos tus sugerencias, aportes o cuéntanos tu historia. Para nosotras y nosotros será un gusto leerles. Nos vamos a una pequeña pausa. Al regresar seguimos con nuestro tema en perspectiva: Fátima Gamboa, la lucha de las mujeres indígenas y lesbianas. Ya regresamos. Y continuamos con más de Congénero. Fátima Gamboa es fundadora del colectivo Malop Cuxal y defensora de los derechos de las mujeres, especialmente de las mujeres indígenas. Desde su cosmovisión ancestral, nos cuenta cómo es ser lesbiana dentro y fuera de la tribu. En la historia, las comunidades aborígenes han sido un gran ejemplo de resistencia. Y en la actualidad, los rasgos indígenas aún son duramente castigados por la cultura occidental, que rechaza todo lo que se desmarque del estereotipo impuesto. Ser una indígena lesbiana, por todos estos sistemas de opresión de lo que estoy hablando, normalmente es no ser ni indígena ni ser lesbiana, porque son justo las categorías que nos han dicho que ya desaparecieron. El ser, por ejemplo, en mi caso maya, es el no existir, porque yo desaparecí con toda la civilización antigua en Chichén Itzá y en Uxmal, ¿no? Y entonces el ser lesbiana, si no puede ser lo primero que para mí fue el ser maya, entonces el ser lesbiana era como muy complicado. Fátima Gamboa, como mujer descendiente de los mayas, asumió como meta visibilizar la situación de las indígenas lesbianas en México. Como ellas hay pocas, pues confrontar la heterosexualidad impuesta tiene altos costos. Sin embargo, desde su militancia de vida, descubre las capas con las que se ha invisibilizado a la mujer indígena. Yo creo que sobre las mujeres indígenas lesbianas pesan varios estereotipos, varias categorías de estereotipos. Por ejemplo, el del ser mujer, como esta mujer cuerpo objeto, esta mujer cuerpo recipiente o esta mujer cuyo cuerpo es para servir a los demás y digamos no para vivirse a sí misma. No creo que el cuerpo fue algo que el patriarcado nos despojó a las mujeres. Recuperar la propiedad de sus propios cuerpos y volver a las costumbres ancestrales pasa por deconstruir incluso conceptos desconocidos por las primeras civilizaciones, donde la competencia, la opresión o la mentira sencillamente no existían. Hay un debate que dice que los pueblos indígenas, a pesar de que tenían una división sexual del trabajo, o sea, habían actividades para hombres y actividades para mujeres, no necesariamente esta división estaba jerarquizada, o sea, no era ni más ni menos lo que tú hacías, sino era una simple división del trabajo. Hay otra, esa es la visión que le llaman esencialista, ¿no? Como si estuviéramos como santificando, purificando a los pueblos. Pero es mucho la versión que se maneja desde los movimientos de mujeres indígenas en Latinoamérica y con la que yo concuerdo. Y hay otra versión que dice que se haya estudiado, digamos, en todo el mundo la existencia de matriarcados y de que científicamente no están probados. Entonces, que todas las sociedades han sido patriarcales, ¿no? Entonces, están estas dos visiones. Yo concuerdo más con la visión de las compañeras indígenas que se dio en la Declaración de Quito, que es esta de... Había una división sexual, pero no era ni más ni menos lo que hacía uno, sino era parte de un todo. Las relaciones sociales y las relaciones de poder
estaban ligadas al papel y a la responsabilidad de cada uno en la comunidad. En la actualidad, las relaciones de poder están determinadas por roles de género que colocan en desigual situación a las mujeres, quienes además, con una carga de estereotipos, se ven imposibilitadas a decidir sobre sí mismas. Es muy difícil ser lesbiana, aun cuando eres lesbiana en la comunidad, te encuentras con el reto material de ser lesbiana. ¿Con quién te vas a relacionar si las demás compañeras lesbianas o que son lesbianas o que podrían ser lesbianas reprimen, digamos, esta parte y terminan casadas, con hijos o en su caso salir de la comunidad para no vivir, digamos, el sistema de discriminación dentro de la comunidad y también para que la misma familia no viva esa discriminación, porque el ser lesbiana indígena no solamente es la discriminación personal, sino también es la discriminación que vive tu familia y la discriminación de manera, como digamos, fuerte que se puede vivir en las comunidades o en las colonias. Desde una perspectiva intercultural y de derechos de las mujeres indígenas, Fátima Gamboa se esfuerza por mostrar la realidad de un grupo que lamentablemente no se toma en cuenta en los diversos movimientos de defensa de los derechos humanos y de mujeres. Para mí es importante reflejar mi experiencia y sacarla, digamos, a la luz pública para que eso pueda hacer que otras compañeras indígenas, lesbianas, se puedan reconocer en esta mi voz, ¿no? Y nos podamos comenzar a conocer y, ¿por qué no?, articular y con miras, digamos, también a organizarnos, ¿no? Es como esa lucha. Las estructuras de socialización se imponen por las buenas o por las malas. Aunque rebelde desde niña, Fátima jamás cuestionó su heterosexualidad impuesta. Era lo natural. Sin embargo, rompía las reglas de los géneros establecidos por la sociedad, lo que le costó la agresión de todo el aparato racial, clasista y heteronormativo. El ser indígena lesbiana primero es reconocerme como maya, hacer este ejercicio en donde me despojo, digamos, o me quito como esta vestimenta, hablando metafóricamente, del ser mestizo, que ha sido un impuesto, una identidad impuesta, y asumir la propia. ¿Cómo lo he hecho? Poniendo mi cuerpo en un contexto histórico, en un contexto familiar, en un contexto de discriminaciones, de exclusiones, pero también en un contexto, digamos, de alegrías y de reconocimientos. A partir de ahí pude darme cuenta que si podía ser maya, también habían muchas cosas que tenía que descubrir que era, y que no necesariamente era ser heterosexual, que era también otro impuesto, ¿no? Entonces también pude, digamos, politizar mis deseos. Como ella, muchas mujeres en su misma situación y desde la misma acera histórica se plantean una lucha que transversalice todas las acciones sociales, pues la lucha de las mujeres indígenas es también la lucha por el territorio, por la identidad, por la equidad. Hay muchas agendas. Está la agenda de las mujeres feministas. Sin embargo, la agenda de las mujeres feministas ni siquiera contemplan las particularidades y las demandas de las mujeres indígenas, por ejemplo, por la tierra y el territorio. Eso es algo que las feministas hasta ahorita no han asumido con sororidad. Después de deshacerse de las máscaras del mestizaje y luego de librar varias batallas por la determinación de su propia identidad, Fátima entendió que hasta que no se posicione el cuerpo en un contexto global e histórico de discriminación, no se podrán ganar las batallas al patriarcado. Para ello, es necesario la conquista individual sobre su propio cuerpo y la unión de los movimientos sociales que luchan por la igualdad. Hace falta que ambos movimientos, los tres movimientos, el de las lesbianas, el movimiento feminista y el movimiento de pueblos indígenas, comiencen a mirarse más allá de quienes llevan la voz y comiencen a mirar que también en sus comunidades, que también en las ciudades, las zonas urbanas, habemos mujeres lesbianas indígenas, ¿no? Comenzar a abrir espacios, yo creo que es importante para que nuestras voces sean escuchadas y que ellas funjan como una especie de facilitadoras de procesos, ¿no? Más no que se apropien de los procesos. Creo que entre nosotras, las mujeres lesbianas indígenas, tenemos el gran reto de las que podemos hablar, articularnos y sobre todo buscar metodologías de trabajo para comenzar a reunirnos, comenzar a reflexionar sobre nuestras experiencias de vida, nuestras experiencias de discriminación, pero también sobre nuestras experiencias para lograr, digamos, una emancipación y una mayor visibilización. Sería como eso lo que tendríamos que comenzar a hacer. La violencia simbólica que invisibiliza las luchas de las mujeres y que minimiza aún más a las mujeres indígenas seguirá aumentando a gran escala
si no se izan las banderas necesarias. Fátima es un ejemplo de un mundo en el que la mayoría de sus habitantes son mujeres, indígenas pobres. Ellas siguen en resistencia como al principio de la historia. Para complementar este tema, les presentamos a continuación las siguientes cifras que nos darán una mayor idea acerca de la situación que viven las mujeres indígenas en México. En México hay 7.382.785 personas que hablan alguna lengua indígena, cifra que representa 6.5% del total nacional, de las cuales 51,3% son mujeres y 48,7% hombres. De acuerdo a la ENADIC 2014, 52,6% del total de mujeres hablantes de lengua indígena no utilizaron algún método anticonceptivo en su primera relación sexual por desconocimiento. La vulnerabilidad que esta situación supone implica, entre otras cosas, la dificultad para acceder a la salud. 5 de cada 100 mujeres indígenas son monolingües. Esto indica que conservan un mayor apego a la cosmovisión y cultura tradicional, población que está próxima a condiciones desfavorables de marginación en términos de acceso a recursos, educación, salud y justicia, por lo que el riesgo de tener un embarazo está marcado por la combinación de dos situaciones: el inicio de la vida sexual activa y el uso de métodos anticonceptivos. Esto de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2015. Después de estas cifras nos vamos a nuestra segunda pausa. Ustedes quédense donde están. Al regresar sabremos en Lenguantes cómo se le llama a la homosexualidad en distintas tribus originarias. Ya regresamos. Y continuamos con más de Congénero. Resignificar el lenguaje permite repensar nuestras prácticas. Por eso desde Lenguantes definimos términos esenciales de la teoría de género. A continuación, conozcamos algunos nombres que nuestras tribus originarias dan a la homosexualidad. La homosexualidad fue desaparecida de la historia. Sin embargo, algunos jeroglíficos han permitido que se conozca sobre la existencia de rituales sexuales que incluían relaciones homosexuales. En la civilización azteca, la diosa Xochiquetzal, que bajo su aspecto masculino recibía el nombre de Xochopili, era la protectora de la prostitución masculina y la homosexualidad. En el caso de las tribus zapotecas, han mantenido un elemento gay en su sociedad. Hoy en día los muxes son consideradas el tercer sexo. En Centroamérica y el Caribe, los homosexuales eran considerados como seres especiales, muy ligados a la figura del chamán. Incluso se les consideraba como buenos augurios y portadores de la buena suerte. En América del Sur estaba ligada a conceptos de carácter religioso y sagrado. Incluso las relaciones lésbicas estaban bien vistas. Antes de la llegada de los colonos a nuestras tierras, la homosexualidad era considerada algo natural. Fue a través de la imposición religiosa que se extendió el prejuicio en torno a la sexualidad. Seguimos avanzando con más información. Esta vez pasamos a una batalla por la equidad. El turno le toca a la leyenda de María Lionza desde Yaracuy, Venezuela. Eres la gracia del pueblo, la que perfuma sus noches, la que madura sus huertos, la que afina las guitarras y enluna a los limoneros, la que humedece los labios cuando la miras sedientos. Fragmentos del poema La indígena María Lionza, del escritor yaracuyano José Parra. Desde el macizo montañoso del estado Yaracuy en Venezuela, en el monumento natural María Lionza, se rinde honores espirituales y se reconoce la lucha de una mujer indígena que pasó a la historia y se quedó en la memoria colectiva por la fuerza con la que defendió a su padre, el indio Yaracuy, asesinado en manos de los españoles.
María Leonza, también conocida como María de la Onza, representa en el imaginario colectivo del pueblo venezolano y el mundo el ejemplo de resistencia de la mujer indígena ante el imperio español. De esta historia hay muchas versiones. Todas apuntan a que esta mujer es la protectora de las montañas de Yaracuy, territorio que ha sido el lugar donde se ha albergado gran parte de las luchas indígenas y campesinas de la nación venezolana. Y pasamos a otra información, esta vez de carácter cultural con perspectiva de género. La artista rusa Alexandra Ivleva lleva a cabo un arte que rompe con la esperada debilidad femenina. Sus obras, hechas en metal, son hermosas estructuras en lo que alguna vez se consideró artesanía predominantemente masculina. Conozcamos más. Con su máscara de soldar desplegada y las chispas saltando sobre el metal, Alexandra Ivleva da forma a su escultura, no una de barro, una escultura hecha toda de acero, con acabados perfectos, que darán como resultado una hermosa figura que luego mostrará en un museo. Estas obras de arte, estas casanovas, madonas y parejas son algo con lo que uno puede interactuar. La gente puede sentarse sobre ellas, montarlas, tener cierto contacto con ellas y aquí dejo libertad para la imaginación de los invitados. Todos pueden imaginarse a su amante perfecta. Aquí es por lo que no tienen caras. Aquí, este espacio es libre para la imaginación, porque cada persona tiene su amante perfecta y esta exposición está dedicada al amor. El amor que quieres ver en tu propia vida. Aunque Ivleva dice que su trabajo no tiene nada que ver con el feminismo, sino que es solo una forma de expresarse haciendo lo que ama, ella con su trabajo demuestra que lo que alguna vez fue considerado una artesanía predominante masculina es realizada por las finas manos de una mujer. Mi arte no está relacionado con el feminismo, de ninguna manera. Y puedes verlo aquí mismo, ahora. Aquí hay un hombre frente a mí, a quien recreo en un metal y deifico. Lo hago eterno. Hago un monumento para él en esta escultura. Valora su trabajo, al igual que valora el de los hombres. Para ella, el arte no establece distancias ni levanta muros sobre los géneros, más bien los une en un lenguaje universal. Todo el mundo tiene una opción de qué hacer con su vida, ya sea para probarle algo a alguien o no. Creo que la sensación interna de calma cuando te sientes cómodo siendo mujer y cuando entiendes todos tus lados fuertes o débiles y haces lo que amas, te da esa sensación de armonía que te permite no probar nada a nadie. El arte una vez más demuestra en el trabajo de Ivleva que las posibilidades de romper estereotipos son infinitas. Y con esta interesante información cultural despedimos nuestra emisión. Les agradecemos como siempre su compañía. Les recordamos que esta y otras emisiones las puedes encontrar en el portal web www.telesurtv.net. Visítanos, haz clic en videos y elige por allí la información que más te guste. Nos despedimos con música de Anita T. Hooks, Somos Sur. Nos vemos en un próximo Con Género. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja, absorber. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio.